Eh, ¿Se ve la diapositiva, alumnos? Sí, profesor. Ok, ok, muchas gracias. Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es polinomios, 1. Así lo han dividido. Como parte introductoria del tema, vamos a ver algunas aplicaciones que se dan en la vida diaria, pues, ¿no? En la figura número 1, miren, ahí podemos observar lo que es una montaña rusa, pues, ¿no? Aquí tenemos cómo han diseñado la montaña rusa. Y los polinomios se aplica ¿para qué? Los polinomios se aplica para describir las curvas en sus paseos. Mira la importancia de las matemáticas, ¿no? Aquí en la figura número 2, ahí vemos una bacteria, pues, ¿no? Ahí también se aplica, pues, expansiones polinomiales. ¿Para qué? Para calcular la población, ¿no? La población de bacterias, de un cultivo de bacterias. Ahora empecemos con el marco teórico. Vamos a ver lo que son polinomios. Número 1, vamos a ver lo que es una expresión algebraica. Me dice que una expresión algebraica es en la cual para la variable o variables solo se definen las operaciones aritméticas, en donde se definen operaciones aritméticas de adición, sustracción, multiplicación, división, potencia y raíz, y un número finito de veces. Ejemplos. Ahí tengo una expresión algebraica, el R de X, donde la variable es el X, ¿no? 6X menos 5. Aquí tengo otra función, pero ya con dos variables, ¿no? Un par ordenado, el X, Y. La función es 29X cubo menos la raíz séptima de XY. 2. Término algebraico. Es una expresión algebraica que no admite las operaciones de adición y sustracción. Ahí tenemos también, ¿no? Una función, un Q de XY. Tenemos un par ordenado, donde las variables son X y Y. Partes de un término algebraico. Ahí tenemos un término algebraico. El X, Y, ¿qué vienen a ser? Son la zona de variables. Son las variables, pues, ¿no? Y la parte literal es X a la octava por Y a la quinta, ¿no? Esa es la parte literal, que son las variables, pues, ¿no? De este término. Y el coeficiente es todo lo que acompaña a la parte literal. Ahí vemos el 5pi, 5 por pi. 5pi viene a ser el coeficiente, ¿no? Términos semejantes. A ver, ¿por qué se le llama términos semejantes? Es porque las variables, ¿no? Las variables de la función esté elevado a los mismos exponentes. Ahí vemos, por ejemplo, ahí tenemos una función r del x, y tenemos la otra función q de xy. Vemos que ambas funciones tienen x cubo y a la quinta. Ambas tienen x cubo y a la quinta. Ya. Pero vemos que tienen diferentes coeficientes, pues, ¿no? El rx, y, su coeficiente es raíz de 2, ¿no? Está afectando a todo esto, al x cubo y a la quinta. Y el otro, su coeficiente es 5. Por lo tanto, decimos que R y Q son términos semejantes. Monomio. Es un término algebraico cuyos exponentes de sus variables son números naturales. Ahora, ¿quiénes son los números naturales? Ya sabemos que los números naturales van del 1, 2, 3 hasta el más infinito, ¿no? Mono viene de uno, de un solo término. Ejemplos. Aquí tenemos el R, Y, monomio porque tiene un solo término, vemos ahí, ¿ves? Y sus exponentes son números naturales. En este caso, el Rx, Y es 2x a la quinta por y a la cuarta, donde sus exponentes son números naturales, 5 y 4. Aquí también, ¿no? El q de x, y es la raíz cuadrada de 3 por x por y a la cuarta. Si nos fijamos en x,
es de primer grado, porque su exponente es 1. Y el y a la cuarta, ¿no? El 4 es un número natural. Polinomios. Es aquella expresión algebraica cuyos exponentes de su variable son enteros no negativos, ¿no? Poli, ¿qué significa poli? El término poli es de varios términos, eso significa. Y acá hay una condición que dice que sus exponentes de sus variables son enteros no negativos. ¿Quiénes son los enteros no negativos? Son el 1, el 2, el 3, hasta el más infinito. Esos son enteros no negativos. Mira, vamos a dar unos ejemplos. Tenemos acá una función, p de x, y. Y aquí vemos su término. El primer término es 3x a la 7 por y a la 5. Menos, este es el segundo término, 2x al cubo por y al cuadrado, menos 8. Donde 8 es el término independiente. ¿Por qué se le dice término independiente? Porque no está acompañado de ninguna variable. El 8 está solito. Entonces ahí vemos que sus exponentes, al que está siendo afectada las variables, son números enteros no negativos, 7, 5, 3, 2. Entonces sí es un polinomio. A ver, el segundo, el rx, y. Aquí vemos sus términos y miren, las variables están siendo afectadas por exponentes negativos y encima son fracción, o sea, son números racionales, ¿no? Los números racionales adoptan la forma de una fracción, miren. Una fracción, ¿ves? 3x, 3 por x elevado a la 2 quintas. Está elevado a una fracción y eso no puede ser, pues, ¿no? Tiene que estar elevado así a un número entero no negativo, o sea, un número natural. Y como está elevado sus exponentes, ¿no? A fracciones, entonces no es un polinomio. Lo mismo acá, mira, en el q de xy. Está elevado este x, 2x a la menos 3, mira, un número negativo, entonces no, pues no es polinomio. Ahora vamos a ver los grados de un polinomio. Los grados se clasifican en, ahí tenemos el grado relativo. Es el mayor exponente de la variable de referencia. Aquí. Aquí vemos un polinomio, ¿no? El rx, y. Vemos acá sus tres términos y el grado relativo de x va a ser el mayor exponente, ¿no? Al que está haciendo, el grado relativo de x va a ser el mayor exponente al que esté elevado, la variable. Acá x al cubo, aquí x a la cuarta, x a la quinta. Entonces el grado relativo de x sería 5, el mayor. Lo mismo hago con el y. El grado relativo de y sería el mayor exponente. Aquí y al cuadrado, y al cubo, y al cuadrado. Entonces sería y al cubo, o sea, su exponente sería 3. El grado relativo de y es 3. Grado absoluto. El grado absoluto se define como el grado de un polinomio. Aquí tenemos un polinomio x, y, z, mira, de 3 variables. Entonces el grado absoluto simplemente va a ser la suma de sus exponentes. A ver, acá, de este término, su grado absoluto sería 5 más 4 más 1, porque z está elevado a la 1, se sobreentiende, ¿no? Y acá el grado absoluto sería la suma de sus exponentes, 2 más 3 más 2. Y en el 3xy a la sexta, la suma de sus exponentes sería 6 más 1, porque el x está elevado a la 1, ¿no? Se sobreentiende, es de primer grado. Entonces el grado absoluto sería la mayor suma. El grado absoluto del polinomio p sería 10, pues, ¿no? La mayor suma, siempre a dar. Valor numérico. Es el resultado de cambiar la variable por una constante. Ejemplo. Acá me dan una función, p de x igual a 3x más 2. Y me pide calcular p de 2 más p de 0. Simplemente como acá tengo valores numéricos, lo único que voy a hacer es reemplazar acá, ¿no? En la función. Donde vea x le voy a poner 2. Entonces el p de 2 va a ser igual a 3 por x, o sea, 3 por 2, pues, ¿no? Simplemente lo que voy a hacer es reemplazar nada más. Lo que voy a hacer es reemplazar. P de 2 sería 3 por 2 más 2. Reemplazo acá. Igual a 8. El P de 0, o sea, P de 0 significa que donde vea X le voy a poner 0. O sea, el P de 0 sería 3x, pero en vez del X le pondré el 0. O sea, 3 por 0 más 2. Y resuelvo eso, me sale 2. No, luego reemplazo simplemente y ya me sale, pues, no la respuesta que tiene.
Cambio de variable. Acá hay varias formas de hacer, ¿no? Hay muchas formas de hacer. Con un par o tres formas de hacer. Consiste en cambiar una variable por otra. Aquí me da una función, sea el p de x igual a 2x menos 3. Y me pide calcular esto, el p de 3x menos 5. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, este 3x menos 5 lo vamos a reemplazar donde vemos x, dice, acá. Entonces, en vez de x voy a poner esto, 3x menos 5, ¿ves? 3x menos 5 igual a 2 por x, pero en vez del x dijimos que vamos a poner esto, 3x menos 5, o sea, 2 por 3x menos 5 y menos 3. Entonces ahí comienzo a resolver. Y me sale esto, solamente resolver nada más. Esto es como una fórmula, yo lo voy a tomar como una fórmula, ¿ya? Como una fórmula, como una regla de correspondencia. Bien, ahora vamos a pasar a la resolución de problemas. Primer problema, me dice aquí me dice, si me dan estos dos términos y me pregunta si son términos semejantes. Y me pide calcular A más B. Entonces ya sabemos, para que sean términos semejantes, ¿qué se debe cumplir? Que sus variables deben estar elevadas a los mismos exponentes, ¿no? O sea, este x que esté elevado a la a más 3 tiene que ser igual a x a la octava. Sus exponentes deben ser lo mismo. Este es x. Sus exponentes deben ser iguales. Lo mismo ocurre con el y. Este es y a la octava. Este y también tiene que estar elevado a la 8, pero está elevado a la b más 2. O sea, el b más 2 tiene que ser igual a 8. Si son términos semejantes, entonces se cumple esto, ¿ves? El a más 3 debe ser igual al 8. Y el b más 2 igual al 8. Simplemente acá voy a resolver nada más, ¿ya no? Se convierte en una ecuación de primer grado. Ahí saco el valor de A y el valor de B. El valor de A vale 5 y el valor de B vale 6. Ahora, la pregunta es esto. La pregunta, lo que me piden es el A más B. Entonces simplemente sumo, pues, ¿no? 5 más 6, que es 11. Esa es la respuesta del problema. Ojo que en los términos semejantes, miren, lo que me interesa son los exponentes de las variables y no los coeficientes, miren. Porque aquí en el primer término está multiplicado por el 5. El 5 es su coeficiente del primer término. Y del segundo término, su coeficiente es 3/5, ¿ves? Los coeficientes no me interesan. Solamente me voy a centrar en ¿dónde? En los exponentes de las variables, que deben ser iguales. Siguiente problema. Aquí me dice, calcule el grado relativo y el grado absoluto en cada caso. Este es un polinomio. Bien, solución. Vamos a hacer para el polinomio P, ¿no? Para el polinomio P, donde sus variables son 3, X, Y y Z. Se tiene lo siguiente. Entonces digo, ok, el grado relativo de X, ¿no? Tiene tres términos. Aquí vemos que tiene tres términos. El primer término es 3x al cuadrado, y a la quinta, z al cubo. El segundo término es pi, x a la cuarta, y al cubo, z a la sexta. Y el tercer término es 3x a la 7. Ahora, el grado relativo de x va a ser el exponente mayor. En el primer término, x al cuadrado. En el segundo término, x a la cuarta. En el tercer término, x a la 7. Entonces, el mayor exponente es 7. Entonces, ese es el grado relativo de x. Ahora, el grado relativo de y, me fijo aquí, en el primer término es y a la quinta. En el segundo término es y al cubo. Y en el tercer término no hay y, ¿no? Entonces, el grado relativo de y sería el mayor exponente, que en este caso sería 5, y a la 5. O sea, el exponente es 5. Ese es el grado relativo de y. Ahora, aquí me faltó poner el grado relativo de z. Ahí me faltó poner el grado relativo de z. El grado relativo de z sería, acá está z al cubo y acá z a la sexta. Aquí no hay z a ningún exponente. Entonces, el grado relativo de z sería 6, elevado al mayor, está elevado al mayor exponente, ¿no? Ese es el grado. Ahora, el grado absoluto. El grado absoluto es la suma de sus exponentes, ¿no? En el primer término, ¿no? El grado absoluto, el primer término, ¿cuánto es? ¿No? El grado absoluto del segundo término y el tercer término.
Vamos a sumar sus exponentes. Aquí sería 2 más 5 más 3. Y acá también la suma de sus exponentes. 4 más 3 más 6. Y aquí en el tercer caso, el 7 nada más. La mayor suma va a ser el grado absoluto. El grado absoluto es 13. La mayor suma, 13. ¿eh? Ahora, para el polinomio R de X, Y, va a ser lo mismo, igual, nada más. Para hallar el grado relativo es el mayor exponente, ¿no? Aquí vemos su primer término, X al cubo. El segundo término es X elevado a la 10. Y en el tercer término no hay X. Entonces el grado relativo de X sería 10, pues, ¿no? X elevado a la 10, es el mayor exponente. Y para el Y también lo mismo. Aquí es Y al cubo. Aquí en el segundo término no hay Y. En el tercer término, Y a la sexta. Entonces, el grado relativo de Y sería 6. Es su mayor exponente. Y el grado absoluto voy a agarrar del primer término, del segundo y del tercero, pues, ¿no? Voy a sumar sus exponentes. Para el primer término, sumo sus exponentes. 3 más 3. Para el segundo término, 10. Para el tercer término, simplemente es 6 nada más, porque no hay otra variable. Este 2 al cubo que ven acá es su coeficiente. Entonces el grado absoluto va a ser la mayor suma, o sea, el grado absoluto sería 10. Siguiente problema. Ahí me dice sumar esos dos términos. Para sumar, ¿qué debemos tener en cuenta? Para sumar deben ser términos semejantes, ¿ok? Para sumar deben ser términos semejantes, porque si no, no se podría sumar. Para sumar esas expresiones tienen que ser términos semejantes. Muy bien. Y para que sea semejante, ya dijimos, cómo tienen que ser sus exponentes de cada término de sus variables iguales, ¿no? Acá vemos el primer término, el x elevado a la a más b, y aquí vemos x a la 8. Entonces, sus exponentes deben ser iguales, o sea, a más b igual a 8. Y ahora con el y, aquí está y a la 16, y en el segundo término es y elevado a la a menos b. Para que sean semejantes deben ser iguales sus exponentes, o sea, 16 es igual a menos b. Ahí tengo dos ecuaciones y voy a pasar. Tengo dos ecuaciones con dos, ¿no? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto se convierte en un sistema, ya vamos a tener que resolver ese sistema y hallar los valores de A y B. Entonces, aquí los coloco así, de manera vertical. El A más B arriba igual a 8 y abajo el A menos B igual a 16. Voy a sumar aquí. Si yo sumo, ¿no? De arriba hacia abajo, veo que se van a cancelar las B. Las B se va a cancelar. A más B más A menos B, vemos ahí que se va a cancelar. El más B con el menos B se van a ir, se cancela. Y me va a quedar A más A, 2A, igual. Ese es en el primer miembro. En el segundo miembro voy a sumar 8 más 16, va a ser igual a 24. Y ahí me sale que 2A es igual a 24. Despejo y me sale que A es igual a 12. Ahora, ese 12, A igual a 12, lo voy a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. En el A más B igual a 8 o en el A menos B igual a 16. Lo reemplazo en cualquiera de esas dos ecuaciones y me va a salir el valor de B. Entonces acá digo, el A igual a 12 lo voy a reemplazar en A más B igual a 8. Entonces en vez del A voy a poner 12. 12 más B igual a 8. De ahí despejo el valor de B. El valor de B me sale menos 4. Bien, ahora me dicen, pero lo que me piden, ¿qué cosa es? Lo que me piden es la suma, ¿no? De estos dos términos. Voy a reemplazar simplemente el A, ¿no? Como ya tengo el A y el B, voy a reemplazar nada. Reemplazando los valores, ¿no? Voy a reemplazar 8x elevado a la A más B, pero ya tengo el valor de A y B, entonces simplemente sumo A más B, ¿no? O sea, x a la 8 por d a la 16 más menos 4 por x a la 8 por d a la 16. Ahora simplemente me queda esta expresión. 8 menos 4 sería 4. Y pongo con sus mismas variables. X a la 8 por y a la 16.
Bien, siguiente problema. Me dice si P de X más 3 es igual a 2X menos 5. Calcular P de X menos 5. Vamos a hacer otra manera, ¿ya? Para llegar a este problema. Mira, igualo lo de adentro a una variable. O sea, el X más 3 lo voy a igualar a una variable, a cualquier variable que yo quiera. En este caso lo estoy igualando a alfa. O sea, ¿ok? X más 3 es igual a alfa. Luego voy a despejar X en función de alfa. X lo voy a dejar solito. ¿Ok? Despejé X. X va a ser igual a alfa menos 3. Este 3 que está sumando pasa al otro miembro a restar. O sea, X es igual a alfa menos 3. Luego voy a reemplazar. ¿No? Voy a reemplazar. Reemplazo. Voy a poner el P de X más 3. Pero el X más 3, ¿cuánto vale? Vale alfa. Muy bien. Entonces pongo el P de alfa. Igual. 2 por X. Pero el X, ¿cuánto vale? El X vale alfa menos 3. Entonces voy a poner 2 por alfa menos 3, entre paréntesis. Menos 5. Menos 5. Y voy a resolver eso. El P de alfa va a ser igual. Sabes que este 2 multiplica al alfa y al 3, ¿no? Entonces sería 2 alfa menos 6. Porque 2 por 3 menos 6. Y menos 5 bajo. Luego sigo resolviendo y me va a salir esto, que el P de alfa es igual a 2 alfa menos 11. Entonces, esta expresión que me salió acá, esta función, es como una fórmula o una regla de correspondencia. Quiere decir que esta función P de alfa le voy a multiplicar 2 veces el alfa, o sea, lo que está dentro, y le voy a quitar 11. ¿Ves? Eso es todo. Por ejemplo, vamos a suponer que al alfa yo le pongo 5. ¿Qué me dice? Que le voy a multiplicar 2 por 5 menos 11. Cualquier variable que le quieras poner, cualquier número variable. Si yo al alfa le quiero poner 3, entonces significa que lo voy a... A ver, hay una pregunta. A ver, ¿quién hizo una pregunta, por favor? Nayeli, me parece, hiciste una pregunta. ¿Aló? ¿Hola? Ah, levanté la mano por equivocación. Lo Ah, lamento. ay, ok, no, no te preocupes. Ya, a ver, voy a seguir entonces. Ya. Bien, entonces, como dije, llegamos acá a una fórmula, ¿no? Cualquier número que meta va a cumplir. Le pongo 3. P de 3 va a ser 2 por 3 menos 11. Eso ocurre. Y ahora seguimos. Lo que me piden es esto. P de X menos 5. Este X menos 5 lo voy a tomar como un número, o sea, como un todo. Puede ser X menos 5, ¿no? Voy a meter. El P de X menos 5 va a ser 2 por lo que quiero, pues, ¿no? En vez del alfa le voy a poner esto. El X menos 5 menos 11. Y sigo resolviendo. El P de X menos 5 va a ser... Este 2 afecta tanto al X como al 5. Sería 2X menos 2 por 5, 10. Y bajo esto, menos 11. Sigo resolviendo. El P de X menos 5 va a ser 2X menos 10 con menos 11. Menos con menos es más, pues, ¿no? Se suman los términos y se pone el signo del mayor término. Menos 21. Y eso sería la respuesta.